Hola, ¿cómo estás? Eduardo, bueno, acá estoy, yo soy Guido Agostinelli, estoy acá justo en este momento en Bogotá, así que había llamado justamente a Eduardo Garzón y le había propuesto en función y a decir verdad, me han dicho muchos seguidores, tenés que conversar con Eduardo Garzón, que es muy interesante lo que presenta, así que hace unos días que me puse ahí un poco a ver tu canal en YouTube, que me pareció súper interesante, súper didáctico, así que bueno, te contacté y te propuse hacer una charla, así que... muchas gracias, Eduardo. Sí, sí, nada, gracias a ti. A mí me ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Unos cuantos seguidores siempre me decían, tienes que ver a Guido Agostinelli. Y yo decía, ¿pero este quién es? No sé quién es. Hasta que no me pasaron ya tu canal de Instagram y de YouTube y empecé a explorar y vi que casualmente pues el diagnóstico sobre la realidad económica y concretamente la política económica de Milei es prácticamente coincidente al 100%, ¿no? Hay algunas diferencias por ahí, pero la verdad es que eso siempre sienta bien, sobre todo en un espacio en el que está tan copado por análisis de economistas ortodoxos, ¿no? Así que es como encontrar, no sé, un oasis en un desierto. Bueno, muchas gracias. Sí, y más que nada estuve viendo un poquito, si querés ya nos adentramos un poco al tema de cómo ven, sobre todo me interesa la perspectiva, algo te estuve sin dudas escuchando, de hecho ahí te vi con Rayo, que yo a Rayo veo de vez en cuando sus videos porque realmente no tiene un conocimiento, me parece, muy acabado de lo que pasa en Argentina, o sea, como que se queda, si bien hace mucho contenido, ¿no? Él hace mucho contenido en redes, creo que casi todos los días en YouTube. Vos, como sabés, yo sobre todo tengo YouTube, pero sobre todo uso mucho Instagram y esas redes. ¿Por qué? Porque en Argentina justamente me parece que los libertarios se impusieron mucho por ese tipo de redes, por TikTok e Instagram y no tanto por YouTube, ¿no? Los libertarios suelen ver contenido muy breve, entonces decidí hacer foco ahí. Pero de todas maneras en YouTube estoy tratando de fomentarlo para estas charlas con un poco más de profundidad, para el público que quiera profundizar un poco más. Pero digo, Rayo me parece que no tiene una mirada muy acabada de la cuestión, así que me interesaba un poco saber cuál era tu mirada general sobre lo que está pasando en Argentina. Bueno, ya que sacas lo de Rayo, es que eso es un mal que nos afecta a todos los economistas en general, ¿no? Y es que nos ponemos a hablar de cualquier otro tipo de país como si todo fuese extrapolable al nuestro, porque sí, podemos conocer más o menos nuestro país, pero luego cada país es un mundo, tiene sus propias instituciones, su propia cultura, sus propias políticas, su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, a mí siempre me da un poco de pudor hablar sobre la economía de otros países, pero con el tema de Argentina, y que por cierto mucha gente me lo pide, habla de México, habla de Colombia, pero claro, como digo, yo prefiero prepararme muy bien cómo funciona una economía para luego poder hablar de ella, ¿no? Al contrario de lo que le ocurre a Rayo y a otro tipo de economistas que se ponen a hablar con una facilidad increíble de otros países sin apenas haber explorado ni estudiado nada, ¿no? Pero porque lo que buscan no es analizar la realidad económica, sino transmitir un mensaje, ¿no? Lo que quieren es, evidentemente, hacer propaganda de sus propias ideas que van a juego con los intereses económicos de la élite, ¿no? Entonces, me preguntaba, ¿no? Que ¿cuál es la opinión que tengo sobre lo que está ocurriendo en Argentina? Bueno, pues que es un desastre. Es un desastre, no es algo sorprendente, porque aunque mucha gente crea que lo que está haciendo Milei es algo nuevo, en realidad no es nuevo. Su discurso sí que puede ser nuevo en el sentido de que es más libertario, más anarcocapitalista, ¿no? Y eso es verdad que no es a lo que está la gente acostumbrada, pero al final su política económica no deja de ser un proyecto típico neoliberal de recorte del gasto, de aumento de impuestos injustos y al fin y al cabo de regulación de las instituciones para reforzar las políticas neoliberales de toda la vida, ¿no? Explotar al trabajador lo máximo posible, aumentar los beneficios empresariales y la libertad de las empresas para que hagan cuanto más beneficio posible. Entonces, no es algo novedoso y ya lo hemos visto, sobre todo recientemente en Europa a partir de la crisis del año 2008, pero mucho más en Latinoamérica a partir de los años 80 y 90, ¿no? Lo que allí se llama la década perdida y claro, pues obviamente no podíamos esperar otro resultado de la política de Javier Milei y ya lo estamos viendo, ya lo vimos en el primer mes, que a mí me hace mucha gracia porque yo ya decía a los pocos días de que Milei depreciara el tipo de cambio oficial, yo dije, es que la inflación se va a disparar. Eso ocurrió y la gente que defiende a Milei dice, pero espérate un tiempo para poder evaluar sus políticas. Y digo, a ver, si ha realizado ya una política tremenda en estos primeros días, es normal que ya podamos analizarla, ¿no? Pero bueno, ya han pasado 6 meses y las cosas están mucho peor que antes. Si vamos a ver en términos de actividad económica, de empleo, de pobreza, de pérdida de capacidad adquisitiva, muchísimo peor. A lo único con lo que se agarran es el riesgo país, que a lo mejor la evolución de la bolsa y sobre todo que la inflación, que es el crecimiento de los precios, está bajando.
bajando, pero lo que no te dicen es que se ha disparado desde diciembre, ha aumentado más, se ha duplicado de diciembre, más que duplicado, y eso es un ritmo de crecimiento de precios que no veíamos ni siquiera con el anterior gobierno, ni en los últimos 6 meses del anterior gobierno, ¿no? Así que esa sería mi conclusión. Ojo que el riesgo país ha tenido una baja a 1.100 puntos, pero ahora ya está de nuevo en 1.400, o sea que ni siquiera es consistente eso del riesgo país, y lo que ocurre un poco, como para complementar lo que estabas diciendo, justamente es que ocurre que le echa la culpa a la política, ¿no? O sea, lo que él dice es, veníamos bien, 1.100 puntos de riesgo país, y después se eleva a 1.400 porque la política pone obstrucciones. Lo cual es bastante contradictorio, porque en realidad justamente a través de la política se ha aprobado, ya tiene media sanción, la base de la ley bases, que es la que propuso Milei. Por ende, encima que a mí en lo particular me cae muy mal, ¿no? Que le estén aprobando una desregulación total o casi total de la economía, sobre todo en el sector extractivista. O sea, nos van a sacar los recursos y... Todavía no se ha terminado de aprobar, ¿no? No se ha terminado de aprobar, pues se aprobó en el Senado, ahora vuelve a pasar a diputados, y en diputados, como Senado lo ha modificado, tiene que diputados convalidar esta modificación o no, ahí hay unas cuestiones legales, a ver hasta qué punto, cómo queda aprobada la ley. Al menos no se ha recortado un poco, ¿no? Quiero decir que no es tan lesiva como entró en el trámite parlamentario, Sí, ¿no? No es tan lesiva, pero lo central queda. A mí lo que más me preocupa es un poco la cuestión de los recursos naturales, cómo se pueden extraer, dejando menos impuestos. O sea, para explicarlo muy sencillo, acá se paga, por ejemplo, 35% de ganancias, bueno, van a pagar 25% de ganancias solamente las empresas extranjeras que vengan a extraer. O sea, son beneficios mayores que a las pequeñas y medianas empresas, con lo cual el IVA tampoco se paga, después se pueden importar recursos indiscriminadamente del exterior, por más de que exista el producto localmente. O sea que básicamente, como para decir, el mecanismo de fuga típico en Argentina, y me imagino que también en el resto del mundo, son las importaciones intercompany, ¿no? Entonces, como vos ahí no tenés manera de saber cuál es el precio al que importás un bien, lo que podés estar haciendo es mandando dólares al exterior, en realidad haciendo creer que el producto que importás tiene un determinado precio que no lo tiene, ¿no? Esto sucede mucho con lo que son máquinas usadas y demás, que no es muy difícil evaluar. De hecho, en aduana hay una sección específica que lo que hace es evaluar los bienes que tú importas. Entonces, de esta manera, cuando tú tienes libre disponibilidad para importar en Argentina, el mecanismo de fuga típico es eso, porque al importar más caro artificialmente, no ganás dinero en Argentina y entonces no queda nada en Argentina, pero te mandas el dinero al exterior. Así que, en definitiva, nosotros tenemos mucha historia con eso y justamente no se le requiere inversiones locales de otro tipo, ¿no? Contratar trabajadores tampoco. Bueno, ahí estaban discutiendo las modificaciones, porque realmente es un modelo extractivista que acá se ha comparado con el modelo más africano que en realidad que el modelo de los países nórdicos, ¿no? Que uno dice, bueno, ok, podés venir a extraer porque en definitiva hay que enriquecer al país y los recursos es algo importante para poder exportar. Sin lugar a dudas, nadie está diciendo que no haya que extraer recursos. Lo que estamos diciendo es que sean condiciones que sean beneficiosas también para el país y no solamente para quien viene a extraer los recursos. Al final es la estrategia de siempre del neoliberalismo y del capitalismo más depredador, si nos vamos atrás en la historia, que es ir a un país, extraer y explotar sus recursos naturales y llevárselos a los centros de lo que en su día era antes imperios y ahora, pues bueno, es una especie de grupo capitalista occidental que sigue controlando el cotarro a través de las empresas transnacionales, ¿no? Y es que lo que se ve siempre es que en países latinoamericanos sigue habiendo una élite económica muy privilegiada que se enfoca más hacia los negocios, hacia el exterior y vive a cuerpo de rey, vive como una élite occidental en cualquier país capitalista, pero abandonando al fin y al cabo los intereses de su propio país, ¿no? Yo es que creo que se ve clarísimamente y los ejemplos que has puesto de África pues es llevado al extremo, ¿no? Desgraciadamente Javier Milei está ahondando en ese tipo de política que es al fin y al cabo vender tu país a precio de ganga y creo que se ve muy bien y yo siempre lo pongo como ejemplo con el superávit fiscal, ¿no? Siempre lo venden como algo positivo, pero el superávit fiscal en verdad si lo pensamos es que el Estado, ese que tan poco en teoría le gusta a Javier Milei, está quitándole recursos a la gente a través de impuestos
y le está quitando más de lo que al final le da en forma de prestaciones sociales y servicios públicos. Es decir, está empobreciendo a familias y a empresas argentinas. ¿Para qué? ¿Para mejorar la economía? ¿Para que en el futuro todo vaya bien? No, en realidad es para pagar a los acreedores financieros, que en su mayoría son el Fondo Monetario Internacional. Así que es una extracción de renta clarísima desde la mayor parte de la población argentina, que sufren más los de renta media y renta baja, hacia una élite económica y financiera que sobre todo es extranjera. O sea, que es lo de siempre. Y lo venden ahora como algo nuevo. Claro, Milei es nuevo, tiene su carisma, es un outsider de la política, vende muy bien, pero en realidad es la política de siempre. Sí, 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 la verdad que sí. En realidad, ahora que justo te estaba diciendo lo de los países africanos, también estaba pensando que sí, que pensarlo en términos también de presión tributaria. Los países con menor presión tributaria son de África, también siempre oscila entre Guinea Ecuatorial o Nigeria. Y los países con menor gasto público sobre PBI también son africanos, que Somalia, que bueno, yo justo estuve en las reuniones del Fondo Monetario Internacional, ¿sabes? Y justo en las reuniones de la primavera, ahí en Washington, y justo estaba el ministro de Economía de Somalia exponiendo, y él decía que gracias a que estaban aumentando el gasto, o sea que este dato que te acabo de dar es un poco viejo, habían logrado reactivar la economía. O sea que justamente hablaban de que el gasto público en realidad reactiva, que eso es lo que sabemos. Y eso también me parece que es clarísimo, importante. Claro. No sé si justamente a raíz de esto, primero que lo del déficit fiscal, obviamente, más del 80% de los países tienen déficit fiscal, por ende no es que es... Igual no es un fin en sí mismo, ¿no? O por lo menos mi visión, ¿no? No es que el déficit fiscal es algo deseable, no es que si vos me decís, me ponés como ministro de Economía y digo, vamos hacia el déficit. Cuando una economía está creciendo, lo que planteaba Keynes era que justamente esos déficits, uno tenía que entrar en un déficit que era como una herramienta para impulsar la economía, ¿no? Pero que no es en sí mismo deseable. Sino que, en realidad, obviamente, si a mí no me parece mal el objetivo de Milei de llegar a un superávit fiscal, siempre y cuando, y en un mediano plazo, siempre y cuando justamente quienes paguen, digamos, los impuestos para llegar a ese superávit fiscal sean los que tienen mayor cantidad de recursos o mayores posibilidades, y no como ahora que lo están pagando las jubilaciones. Vos sabés que el recorte de gasto, cuando uno saca la torta global del recorte de gasto en Argentina, la mayor parte fue por parte de jubilados, después vienen las obras públicas que quedaron completamente frenadas, y después finalmente las transferencias hacia las provincias. Por ende, las provincias que están en situación más débil, ¿no? Porque no tienen la capacidad de recaudar todos los impuestos, ni son todos los impuestos coparticipables, entonces no les llega toda la recaudación a las provincias. Lo que hacían siempre, y eso era algo que había que arreglar, era que el gobierno central les mandaba distintas partidas de dinero a cada provincia. Bueno, eso se ha llevado a la mínima expresión, lo cual genera un montón de conflictos, ¿no? Porque Milei hasta en eso tiene algo muy raro, ¿no? Que es que él escinde la cuestión del país, que el país está conformado por provincias. Entonces él dice, bueno, es un problema de las provincias, como si él no tuviese que gestionar para las provincias. Lo cual habla un poco, digo, de esta Pero cuestión. bueno, es que ese se pelea con todo el mundo, hasta con lo suyo, con países aliados, con todo el mundo. Pero Guido, una cosa, porque al principio yo decía que casi todo el análisis lo compartíamos, y decía casi todo porque hay unos elementos que no, y uno de ellos tiene que ver con el superávit público, ¿no? Desde mi punto de vista, yo me baso en la teoría monetaria moderna, que de hecho tengo algunos libros escritos al respecto, concebimos el superávit público como una anomalía que solo se da en países en los que, como tú estabas diciendo, en los que hay superávit por cuenta corriente, es decir, que o son paraísos fiscales o son grandes potencias exportadoras, como por ejemplo Corea del Sur o Suiza, etcétera, ¿no? Entonces, estas economías se pueden permitir precisamente tener superávit público porque le llega tanto dinero de fuera, de otros estados, por cierto, de déficit público de otros estados, que permiten tener superávit, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los países no pueden tener superávit público a no ser que estén empobreciendo a sus propios ciudadanos y a sus propias empresas, ¿no? Entonces, para mí no es deseable que un país como Argentina se plantee como objetivo tener superávit público. En realidad, el objetivo tiene que ser mejorar las condiciones de vida de la gente, mejorar el desarrollo económico en una economía tan poco diversificada, con tanta concentración de capital y tan poca competencia entre las empresas. Y si para eso es necesario tener déficit público, no hay problema, ¿vale? Entonces, es quizás un enfoque diferente, que aquí no puedo desarrollar más, pero yo sí que es verdad que no pondría nunca como objetivo deseable tener superávit público. Si al final se tiene, después de haber conseguido todo lo que he dicho, genial, pero que en realidad no nos debería preocupar alcanzarlo. No, está bien, a ver, me parece que quizás lo estamos diciendo de distintas maneras, algo parecido. Lo que quiero decir es,
Obviamente, yo en Argentina en un momento de crisis y con este nivel de pobreza, no te diría, vayamos hacia el superávit ya mismo. Lo que quiero decir es, me parece que el déficit fiscal genera ciertas distorsiones en el largo plazo, por ejemplo, como le ocurre a Estados Unidos después de 20 años de entrar en déficit fiscal, lo que ocurre en Argentina también de tantos años de déficit fiscal, lo cual o te puede llevar a un aumento de deuda o a un aumento de emisión. Esto es lo que Milei cree. Milei lo que está haciendo es cortarlo de plano, ¿no? A mí me parece que a medida que ese superávit fiscal, en realidad vos podés obtenerlo mediante el pago de impuestos de quienes tienen mayores recursos, y eso puede hacer una tendencia hacia el superávit. Lo que quiero decir es, el déficit, uno entra en un déficit donde no sabe a dónde termina. Y ese me parece que es el problema. O sea, que el déficit tiene que estar muy bien direccionado para incentivar. A ver, si es el déficit para las pymes, está muy bien, porque tiene que producir más, porque, bueno, España tiene una mayor cantidad de pymes que Argentina, por ejemplo, y eso me parece algo de lo que lo hace y lo fortalece. Ahora, el déficit fiscal sin ningún rumbo, que era un poco la sensación que tenía Argentina, porque eso también hay que decirlo, ¿no? En Argentina veníamos con un creciente déficit fiscal y no se terminaba reactivando tampoco la economía. La caída del salario se seguía dando, o sea, era un déficit donde no se entendía dónde empezaba ni dónde terminaba. Entonces, a mí me parece que como meta está bueno que el déficit vaya disminuyendo y se vaya incorporando más impuestos para los sectores más beneficiados, ¿sí? Porque si no es como que queda el déficit como una cuestión en la cual, bueno, entramos en déficit. ¿Cuál es el límite también del déficit? Que eso podría ser otro debate, digo. Un déficit de un 2%, de un 3%. Acá en la región tenemos déficit del 6%. ¿No? Ahora, por ejemplo, estoy en Colombia, que ayer estuve con un economista acá colombiano, y tiene un déficit mucho más alto que el de otros países de la región. Brasil tiene más déficit fiscal, por ejemplo, también. Entonces, en definitiva, tratar de ordenar y que sea una herramienta y no un fin, eso más que nada. Pero bueno, podemos discrepar en esto, ¿eh? Sí, sí, y no pasa nada. De hecho, es de los pocos elementos en los que discrepamos. Yo sí que quiero resaltar algo, y es que la propaganda de Milei se canaliza a través de muchísimos canales, a través de muchísimos medios. Tú decías Instagram, luego podemos hablar sobre ello un poco, porque mi sensación es que el libertarismo también se ha hecho muy fuerte a través de YouTube, ¿eh? Y también podríamos hablar de las diferencias entre Europa y Latinoamérica o Argentina en particular, porque mi sensación ha sido, y es lo que he mantenido siempre y lo sigo manteniendo, es que el libertarismo en Europa está absolutamente fuera. Está fuera de juego, o sea, no se le tiene en cuenta para nada. Quizás en España en los últimos años ha cobrado algo más de relevancia por culpa, entre otras cosas, de organizaciones que respaldan a economistas como Juan Ramón Rayo, que se ha hecho muy famoso por YouTube y otros medios de comunicación, pero en general, salvo esa isla de España, en Europa el libertarismo es que no tiene apega en ningún tipo de seguimiento, y creo que tiene mucho que ver con la fortaleza del Estado social, el Estado del bienestar en Europa. O sea, la gente lo valora, lo siente, lo sufre también, ¿no? El hecho de que la sanidad no funcione del todo bien, pues la gente lo sufre, pero sabe que eso es importante, sobre todo cuando se compara con otros países en los que no hay tanto Estado social, ¿no? Y lo que te decía de que para mí es súper importante tener en cuenta que la propaganda de Milei se canaliza hacia muchos espacios a través de muchos canales, es porque al final la gente que defiende la política de Milei siempre utiliza el mismo discurso, el mismo relato que ha sido difundido a través de todos esos medios. Pero ¿qué pasa con los que contestamos a las políticas de Milei? Que estamos absolutamente disgregados. Fíjate, yo después de 6 meses de gobierno de Milei ni siquiera te conocía a ti. Pensaba que había un desierto en el mundo de YouTube y tal. Y sin conocernos de nada y sin haber interlocutado entre nosotros, hemos llegado prácticamente a las mismas conclusiones, que las políticas de Milei no van a provocar un crecimiento económico, que está empobreciendo la economía argentina, cargándosela a la industria también, ¿vale? Y es verdad que a lo mejor utilizamos enfoques diferentes y no pensamos al 100% lo mismo, pero eso demuestra también la riqueza del pensamiento heterodoxo, ¿no? Que somos capaces de llegar a las mismas conclusiones desde puntos de vista diferentes. En cambio, el status quo organizado y liderado por Javier Milei es que repite y dice exactamente lo mismo, siempre lo mismo. Y al final lo que están haciendo es dogmatizar a la gente, ¿no? Es un dogma que se repite y crea fanáticos, pero no crea analistas libres con espíritu crítico que digan, oye, pues mira, yo voy a analizar esto y llego a estas conclusiones, ¿no? Y creo que la verdad es que es una virtud que haya encontrado, bueno, y como nosotros habrá un montón más de gente que todavía no conozco o no conocemos. Sí, no, y el grado de violencia, sobre todo. Yo por lo menos
lo veo bastante en todas las redes sociales. No sé si a ti te pasa lo mismo, ojalá que no, pero digo, a mí la cantidad de conflictos es una cosa... Claro, porque también al tener un líder que es violento, ¿cuál es el freno, no? Porque si tu líder le fue teóricamente bien siendo así, ¿no? Entonces ellos sienten como esas ganas de ser súper violento, lo cual yo obviamente siempre trato de responder sin violencia, pero digo, es algo complejo también y que me parece que un poco los pintan en ese pensamiento, en ese dogmatismo y en ese fanatismo que bien marcabas. Con respecto a lo que se ve en Europa, bueno, lo que hizo Milei fue un poco apropiarse. Mirá, fíjate el egocentrismo de Milei, que justamente se apropió, no sé si sabías, bueno, de las victorias de la derecha en Europa, como diciendo, a partir de que yo fui a Davos y di mi discurso, ahí las derechas se han despertado en Europa, ¿no? Qué majeta. Refuerza todo el estereotipo del argentino en el mundo, ¿no? Esas declaraciones, ¿no? De que somos egocéntricos y bueno. Y bueno, me parece que justamente es cierto que las ideas libertarias no calan hondo en otros países, sobre todo en Europa, pero sí a mí me parece que, es mi interpretación, ¿no? A mí me parece que es una reacción al descontento que va encontrando la sociedad. Que en Argentina lo encontró en Milei porque era libertario, pero podría haber planteado otras ideas él y posiblemente hubiera ganado, porque nosotros lo que tuvimos en Argentina fue que los dos principales partidos políticos históricos de la Argentina estuvieron en el gobierno y hicieron gobiernos muy malos. Eso es lo que hay que decir, pues fueron gobiernos malos. A ver, malos no porque lo opino yo, digo, quiero decir, ambos gobiernos, tanto Macri como Alberto Fernández, disminuyeron el salario real y ambos gobiernos aumentaron la pobreza. Ya, digo, por decir dos grandes valores, y vi tu video de la cuestión de la pobreza en España. En Argentina justamente se mide distinto, es por ingreso absoluto, o sea que en definitiva aumentó la pobreza 100% seguro, no es una cuestión metodológica, vamos a decirlo así. O sea, está la canasta de pobreza que se va ajustando por inflación y por los bienes que consumimos y bueno, cada vez más gente quedó por debajo de esa canasta de pobreza. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que se expresó, yo lo había visto obviamente antes porque venía estudiando el proceso, pero yo el libro, de hecho, Falacias Libertarias, lo publiqué antes de que Milei, o sea, el año pasado, cuando Milei estaba tercero en las encuestas. Y la gente justamente me decía, no, pero no hay que darle entidad, no va a pasar nada. Tuviste buena puntería. Sí, pero en realidad era porque, no es que fue una visión o algo por el estilo, sino que fue que, como yo doy clases en la facultad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, justamente yo ya me daba cuenta desde el 2018, 2019, que Milei ya salía en los medios, que justamente los alumnos tenían una forma de razonar muy parecida a la que planteaba Milei, ¿no? Y que ha tenido mucha permeabilidad en los jóvenes que se veían muy desilusionados de la política, porque lógico, uno dice, bueno, en Argentina duran 4 años los gobiernos, ¿no? Entonces son 8 años de malos gobiernos, en los cuales si vos sos joven, tenés 20 años, hasta los 28, viste gobiernos que lo único que hicieron fue deteriorar tus ingresos. Entonces es lógico que si viene un tercero, ya sea libertario o de derecha más tradicional, pueda sentir cierta afinidad. Y más con todas las características de showman que tiene Milei. Digo, showman, él mismo se autodenomina un showman, digo, no lo estoy descalificando en esos términos. Lo que quiero decir es, y eso me parece que ha tenido cierta repercusión. A mí me parece que es propio y ahí no sé si coincidiremos o no, a mí me parece que es propio del sistema capitalista que tiene sus depresiones generales y que en Argentina, al ser un país también subdesarrollado, se le ha dificultado mucho a estos dos gobiernos poder dar respuestas a esta cuestión. ¿Por qué? Porque te toca hacer subdesarrollo, ¿no? Y Milei justamente plantea, bueno, Argentina potencia. A veces lo que ocurre es que no podés ser potencia. A ver, por más que hagas todas las cosas bien, ¿no? Como en el ajedrez, las blancas también juegan, ¿no? O sea, están los otros que juegan y a veces te encantaría ser potencia, pero sencillamente no podés. Por ejemplo, hay un gran mito con los recursos naturales de Argentina. Australia tiene 7 veces más recursos naturales que Argentina. Argentina es cierto que es rico en recursos naturales, pero no es excepcionalmente rico, quiero decir. Entonces, esto hace que... Y cada vez menos ricos si lo están extrayendo y son recursos finitos. Exacto, por eso. Y en Europa me parece que esa disconformidad, y ahí sí lo veo más desde afuera, o sea que no soy un especialista en esto, me parece que lo que ocurre en Francia, que gana la derecha y demás, es que esa disconformidad, que incluso es por un capitalismo más exacerbado, lo termina capitalizando la derecha, que en realidad propone más capitalismo exacerbado, ¿no? Entonces eso me parece que es una contradicción y que me parece que es un aprendizaje. Lo que va a pasar es que si estamos mal por el capitalismo y viene alguien y propone un capitalismo más extremo, lo que va a ocurrir es que vamos a estar todavía peor, ¿no?
y entonces que la salida no es por ahí, pero evidentemente ocurre que las derechas se están fortaleciendo, a mi modo de ver, a nivel mundial. Hay una cosa que has comentado que es que me llama mucho la atención, porque claro, Javier Milei es absolutamente, no sé cómo decirlo, incoherente, es muy contradictorio y al final sus relatos pues son muy simples y entra pues en confrontación con la realidad todo el rato. Y cuando me estás diciendo que saca pecho de las victorias de la ultraderecha en Europa, no en toda Europa, también hay que decirlo, que los países nórdicos han retrocedido bastante en estas últimas elecciones, en realidad es que la ultraderecha europea que ha obtenido mayor porcentaje de los votos y ha aumentado tanto, que son sobre todo la francesa, la italiana, la alemana, en verdad no son libertarios ni se les parece. O sea, son quizás todo lo contrario, en el sentido que son muy intervencionistas en la economía, muy proteccionistas, quieren, pues como los aranceles, la guerra arancelaria que estamos viendo entre Europa y China y Estados Unidos y China, ¿no? La política de Biden y de Trump de poner aranceles a productos extranjeros, eso es todo lo contrario a lo que receta el libertarismo, ¿no? Entonces, a mí me hace gracia porque hace apenas unas semanas estuve invitado en una especie de aquelarre liberal, libertario, a favor de Javier Milei, y tuve la posibilidad de aprender de cuál es el debate interno de esta gente. Y es que hay unos cuantos que sí se posicionan y están cómodos con posicionarse con la ultraderecha. Por ejemplo, no he dicho Francia y Alemania, pero la de Vox es igual. Había dos facciones, una más liberal, una más conservadora, y ganó la conservadora. O sea que la ultraderecha en España es todo lo contrario al liberalismo económico, ¿no? Entonces, como digo, hay un debate entre los que están cómodos con posicionarse con esa ultraderecha porque les une la lucha contra la izquierda, básicamente. Eso es lo único que les podría unir de forma muy básica, ¿no? Y hay otros que están mucho más disconformes porque dicen, bueno, no, nosotros somos liberales, no somos proteccionistas, no somos intervencionistas en la economía, no queremos aumentar impuestos, como está, por cierto, recogiendo Le Pen en su programa electoral, ¿no? El programa electoral de Le Pen es súper expansionista en términos de política fiscal porque quiere derrumbar la reforma de las pensiones de Macron y también quiere aumentar impuestos a determinadas capas de la población, ¿no? Entonces, cuidado, que en realidad para nada es libertarismo. Y en cambio en España, pues lo que está ocurriendo a raíz de lo que tú dices que veías en tus alumnos es algo parecido. Yo en mis alumnos, sobre todo de este último año, he visto muchos liberales, libertarios y encima porque a lo mejor habría antes alguno por ahí, pero ahora la diferencia es que están envalentonados y lo cuentan y sacan pecho y te lo dicen. Y dice, oye, Eduardo, que para mí es un honor que tú me estés dando clase, pero que sepa que yo pienso absolutamente lo contrario de ti, ¿no? Entonces he visto un cambio y ese cambio tiene que ver, entre otras cosas, con lo que he dicho, ¿no? De que van copando espacios en las redes, que son lo que más usan los jóvenes, ¿no? Los menores de 25 años. También con que ahora haya ganado Milei, entonces sus discursos estén sonando más por ahí. Y también, sobre todo, con que en España lleva, bueno, ya 6, 7 años gobernando un partido de izquierda, una coalición de partidos de izquierda que, claro, cuando están en el poder y encima ha sufrido una pandemia, que, por cierto, tiene mucho también que ver. Ahora, si no, me lo comentas, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid, la candidata que ganó, Ayuso, bastante liberal en términos económicos, no proponía nada más que libertad o comunismo. No había programa electoral y simplemente utilizó el cabreo de la gente por haber sido confinada y no tener suficiente libertad de utilizar mascarillas y tal, ¿no? Yo también creo que Milei jugó en su ascenso, tiene mucho que ver eso, ¿no? Gente joven, como tú decías, que ha vivido muy poco en la vida y que lo único que han vivido ha sido malo, y encima hay un gobierno enfrente que lo consideran culpable, pues al final acaban reaccionando, votando a lo contrario, agarrándose a un clavo ardiendo. Y termino con lo siguiente, seguramente lo conocerás, pero Karl Polanyi es un autor de hace bastante tiempo que teorizaba esto mismo último que has dicho, y es que al final el liberalismo económico en todas sus formas, en todas sus variantes, lo que hace es prepararle el terreno a la ultraderecha o al fascismo. En aquella época era directamente el fascismo y el nazismo, ¿no? Porque claro, tú lo que estás haciendo es producir una involución civilizatoria, dejar a la gente más desprotegida, con peores rentas y sufriendo más, y entonces al final lo que hacen es agarrarse a cualquier persona que aparezca prometiéndote protección, aunque sea te protejo a ti a cambio de matar a judíos, de matar a comunistas, de matar a gitanos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues en otra escala, al menos de momento, creo que es lo que estamos viviendo hoy día. Sí, y ojalá que no, lamentablemente yo pienso que sí, pero digo, ojalá que me equivoque, que no sea justamente la muestra para desarticular a los libertarios en el mundo, sea lo que pasa en Argentina, ¿no? Porque eso es lo que... Yo creo que va a tener mucha relevancia, ¿eh? Claro. Pero bueno, ahí lo que está también en disputa es el relato, ¿no?
porque fíjate cómo con esta destrucción que vos bien graficabas al inicio, de toda la destrucción que hemos tenido en Argentina, ya sea de salarios, ya sea con la inflación tremenda que ha licuado las jubilaciones, que los servicios del Estado se han deteriorado completamente. Aparte, imagínate a alguien que no cree en el Estado, cómo gestiona el Estado. Acá eso se dice poco, pero ha tardado muchísimo tiempo en poner directores en puestos clave del Estado porque no le importaba. O sea, directamente era, bueno, no importa, pongo un director a tal otro. De hecho, ahora se han interiorizado de esto y lo que hacen es ofrecer puestos en cargos públicos para obtener votos a cierta facción del Parlamento para que le vote, porque como no les importa, es una moneda de cambio, o sea, directamente no les importa la gestión del Estado. Entonces, no obstante todo esto, el relato, si vos ves en las publicaciones de Milei y de todos los libertarios, es la de victoria, ¿no? Es la que están haciendo una cuestión épica, ¿no? Festejan esto del superávit fiscal, pero no para volver a la discusión, digo, pero festejan la cuestión del superávit fiscal como una cuestión de logro, ¿no? Haber llegado a un superávit fiscal. Yo siempre repito un poco lo mismo, ¿no? Que es una cuenta matemática. Como toda cuenta matemática, vos podés llegar, obviamente, y lo pongo en el extremo como a ellos les gusta, y ahí los incomodo un poco porque no saben ahí qué responder. Si tú pones las jubilaciones y pensiones en cero, bueno, ya está, tenés superávit fiscal, ¿no? Entonces, no funciona así. O sea, el logro y la gestión buena no es tener un superávit fiscal en sí mismo, sino que justamente lo que vos tenés que tratar de hacer es que la población viva lo mejor posible. El bienestar general, me parece, aparte incluso, que para ellos debiera ser un objetivo, para todos los que tratamos de economía, el bienestar general, porque vos podés hablar desde Keynes hasta Friedman, hasta Hayek, hasta quien quieras, y siempre el objetivo es el bienestar general. Entonces, festejar algo que no llega a un bienestar general, a mí me parece que es peligroso y que me parece que ahí va a estar en disputa ese relato, cómo va a quedar, ¿no? Porque fíjate lo que pasa con la inflación. Bueno, ahora la inflación está en mínimos en 2 años, la inflación mensual de Argentina. Pero por supuesto, porque hemos tenido una recesión fenomenal. Yo desde el primer mes, desde la asunción de Milei, dije que la inflación iba a disminuir. Pero ¿por qué Yo también. Yo también, sobre todo si dolarizaba la economía, a medio plazo iba a caer la inflación igual que ocurrió en Ecuador. Claro. Bueno, en Ecuador tuvieron el primer año 90 y pico Primer año. de inflación, el primero, y después ya luego bajaron. Consistentemente, claro. Que me gustó mucho una expresión que te escuché que era el silencio de los cementerios, ¿no? Y sí, claro, tierra arrasada, entonces, bueno, ok, no ocurre nada y tampoco hay inflación, digo. Entonces, igual, ojo, porque junio le va a dar una estabilización, una pequeña alza en Argentina. O sea, nos ha dado una baja 4,2. Los aguinaldos, ¿no? Claro, sí, los aguinaldos y posiblemente alguna tarifa que se reajuste este mes. Así que hay que ver ahí qué es lo que termina pasando, pero igual de todas maneras a mí me parece que va a tender a la baja porque es un ajuste criminal, podríamos decirlo, el que está haciendo Milei en Argentina. Así que me parece que es lógico que eso ocurra, ¿no? De hecho, mira, estabas diciendo que sí, conseguir el superávit fiscal es fácil porque tú te pones a recortar a muerte y al final tienes menos gastos y los ingresos siguen una inercia determinada, ¿no? Pero eso no es sostenible y eso es lo que yo hago mucho hincapié, que al final si tú estás quitando a la gente más dinero del que le das, los estás empobreciendo y al principio podrán tirar de ahorro, podrán incluso tirar de endeudamiento algunos de ellos, pero llegará un momento en el que eso sea absolutamente insostenible. En el caso extremo que has dicho, si la gente al final no está cobrando pensiones, no puede tampoco contribuir al consumo y a la actividad económica, las empresas no van a tener ventas y no van a poder pagar impuestos porque no va a haber dinero circulando, ¿no? Entonces, la única forma de conseguir que el superávit público sea sostenible en Argentina sería convirtiéndola en una potencia exportadora. Eso lo puedes hacer deprimiendo a muerte la demanda, como se está haciendo ahora, que algo de superávit comercial he visto que hay, no sé si por cuenta corriente, pero... Sí. Ahí superávit comercial hay, y Argentina igual, eso también, en lo que es el mercado exterior, generalmente es superavitario. Lo que ha ocurrido es que generalmente como nosotros tenemos muchos controles de cambio, ahí lo que ocurre es que cuando vos ejerces algún tipo de control de cambio, por ejemplo, actualmente el dólar oficial está aproximadamente en 900 pesos y el dólar financiero en 1.300. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso nosotros hablamos mucho de las brechas de estos dólares. Cuando la brecha se amplía, hay mucho incentivo para importar. Entonces, ahí lo que se producen son muchas importaciones en función de un tipo de cambio disminuido y que no es el tipo de cambio de mercado, vamos a decirlo así. Entonces, ahí lo que ocurre es que hay momentos en los cuales hay muchas importaciones. Por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado. El año pasado, como todos sabíamos que iba a haber una devaluación, imagínate que Milei estaba diciendo que el peso argentino no valía ni excremento, lo dijo así textual. Durante la campaña.
Claro, durante la Por campaña. eso la inflación se acentuó antes de que él llegara al gobierno. Claro, porque a él le convenía un tipo de cambio más alto para asumir el gobierno. En caso de asumir el gobierno, le convenía justamente que la devaluación ya la haga el gobierno anterior, ¿no? Entonces, lo que pasó ahí, bueno, fue que lógicamente, pues cuando asumió Milei, el tipo de cambio se fortaleció, vamos a decir así, el tipo de cambio libre. Pero ahora no, ahora ya volvió a retomar la senda alcista. Y eso me parece muy interesante, Guido, porque te escuché un relato, un diagnóstico, un análisis que yo no había escuchado hasta entonces, y era que quizás a los argentinos no les pese tanto que la inflación se haya disparado tanto como el hecho de que no se haya estabilizado el valor de la moneda. No sé si lo puedes desarrollar porque me parece interesante. Sí, en Argentina, por eso comparto tu opinión con respecto a opinar de otros países, que a mí me pasa, de hecho, te cuento también, ahora estoy viajando por distintos países, ya sea porque voy a presentar el libro o porque hablo con algún economista en forma presencial, así que ya nos veremos allá en Madrid en algún momento. Digo, a mí lo que me pasa ahí es que hago hablar al otro economista porque digo, che, no sé, y aparte soy completamente honesto, vine acá a Colombia y le dije, la verdad, sé poco y nada, me puse a investigar un poco, sé más o menos algunas problemáticas que tienen ustedes, pero la verdad que no sé. Así que contame, y ahí justamente hacemos este ciclo de conversaciones con economistas de cada país. Pero quiero decir, en Argentina, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces es difícil verlo del exterior. Hay una pasión indiscutida por el dólar, digamos. O sea, el dólar es algo que es que guía mucho el humor social de la Argentina. De hecho, yo, por ponerte, no por caer en una falacia anecdótica, sino por una anécdota que puede contar algo, es que yo voy a un restaurante a comer, que justamente él me dice, mira, cada vez que sube el dólar blue, el dólar financiero, los dólares paralelos, yo vendo menos, te dice. O sea, es como que hay la fluctuación del dólar genera un estrés social muy importante. ¿Por qué? Porque para mí no es que es una cuestión irracional, ¿eh? Para mí es una cuestión de que justamente las grandes crisis que hemos tenido ha sido por falta de dólares en Argentina, a lo largo de toda su historia. La gran crisis del 2001 fue por falta de dólares. Entonces, en definitiva... No es creación de dinero, no es tener mucho déficit público, es al fin y al cabo tener pocos dólares, se te devalúa la moneda y te genera inflación importada. Porque eso en definitiva es el partido en serio, vamos a decirlo así, porque es el partido en el cual vos no podés emitir el dinero que necesitas, sino los dólares no los podés emitir, los necesitas generar. Entonces es lo que no se puede distorsionar. Entonces lo que ocurre es que en cuanto al dólar, esta dependencia que genera Argentina del dólar hace que, por ejemplo, porque también eso hay que decirlo, ¿no? Las políticas que ha tenido Carlos Menem en Argentina, que fue un gobierno, vamos a decirlo así, tildado siempre de neoliberal, vamos a decir un gobierno con políticas de derecha, abiertamente de derecha, ha logrado reelegir. O sea, en Argentina ha sido exitoso y ha sido muy popular el menemismo. Esto hay que decirlo. Y él gobernó en la década del 90 y ha logrado reelegir. De hecho, él planteaba una reelección que finalmente no se pudo, porque bueno, no se pudo hacer las reformas que había que hacer, pero quiero decir, ha sido muy exitoso. ¿Y por qué? Y uno me podría decir, ¿por qué? Aumentó la pobreza, disminuyó los salarios, aumentó el desempleo. Y vos me podrías decir, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser que sea popular? Bueno, justamente... Por estabilizar la moneda. Estabilizar la moneda, la convertibilidad. Por ley, o sea, fíjate, por ley, ojalá pudiésemos hacer todo en economía por ley, se determinó que un peso valía $1. Entonces, bueno, cuando la emisión justamente tenía que tener su respaldo en dólares, entonces esto hacía que se incremente el endeudamiento externo, ¿no? Entonces, como justamente se necesitaban pesos, porque incluso había déficit fiscal en esa época, entonces lo que tenías que hacer era tener dólares que respalden estos pesos. Y eso fue tremendamente exitoso, obviamente terminó mal, ¿no? Como todos estos experimentos. Terminó la crisis del 2001, voló por los aires la economía argentina, pero de hecho, Milei reivindica mucho, de hecho, inauguró un busto de Menem, ahí reivindica mucho esa época. Y por eso, un poco los que analizamos esta situación, lo que pensamos es, por eso, ojo con esta cuestión, a mí me parece que Milei lo está subestimando, en parte puede ser mejor en términos del futuro de Argentina, pero en el corto plazo puede ser negativo, que es que justamente si no tenés el frente cambiario estabilizado en Argentina, no tenés asegurado el éxito. Aunque incluso digo, a mí me parece que tiene un peso, ojo, esto es algo de percepción, ¿no? A mí, en función de lo que uno ve de la historia, pero es discutible también, a mí me parece que si tú mantienes el tipo de cambio estable en el tiempo, es más efectivo incluso que no aumentar la pobreza, por ejemplo. ¿Tá? Lo cual, yo sé que esto es polémico lo que estoy diciendo, ¿no? Porque uno me podría decir, che, lo más importante, eso vos lo decís de tu comodidad, si yo caigo en la pobreza, a mí me estás haciendo un mal. Pero honestamente lo que se ve
Porque, no, a sí, ver, claro. el gobierno anterior dejó en 41,7 la pobreza, según la medición del INDEC, ¿no? La última medición, a diciembre del año pasado, fue 41,7. Y Pero estamos hablando de 55. 56, claro. Depende de la medición, 55, 56. Vamos a ver la del INDEC, que se va. Milei dice 60 incluso. Milei dice 60. Sí, él dice igual siempre con el término pobreza dice cualquier cifra. Eso hay una Le da igual, está claro. El otro día estuve con un periodista, Tenenbaum, que es muy conocido en Argentina, que me decía que él estaba rastreando los datos que él decía de pobreza y él ya decía 50% cuando era 41,7. O sea, él es muy prolijo desde ya con los números, dice lo que quiere. Claro, pero fíjate, que quiero aportar algo en lo que estabas diciendo. Claro que afecta más como país en general, sobre todo por masa de gente que se ve afectada, ¿no? Porque la pobreza al fin y al cabo es, sí, aunque sea el 50% de la población, unos lo sufren más que otros y en cambio una desestabilización de la moneda afecta a toda la población y no solo a toda la población, sino a los más ricos les afecta también y a las rentas medias, que son quienes más influencia pueden tener sobre los gobiernos, sobre los medios de comunicación y al final te acaba cambiando la opinión pública sobre el gobierno en particular. Por eso hace más daño a un gobierno que se te estabilice la moneda a que mantengas a un tercio de la población en la más absoluta indigencia. Sí, totalmente, sí. Es cierto, también yo recuerdo, igual esto lo recuerdo más de lo que me contaban en Italia, sobre todo en alguna vez que he conversado con productores italianos, que ellos, también cuando tenés unas pymes direccionadas al comercio exterior, quizás las devaluaciones obviamente sean deseables, ¿no? En un punto, porque hacen más competitivos a los productos, por lo menos en un corto plazo, a los bienes que vos exportás, ¿no? En cambio, en Argentina, justamente, como el sector exportador está muy concentrado, ¿no? Es sobre todo el sector agropecuario, lo que hace que en realidad también es un grupo de poder que siempre puja por la devaluación, ¿no? Pero que a su vez genera esa inestabilidad en todo el país. Y mira, Guido, muy relacionado con esto, y ya para ir entrando en la última parte, imagino, de nuestra conversación, ¿qué tipo de soluciones? Porque sí, estamos ya muy cansados de hacer diagnósticos sobre los problemas de Argentina, también de criticar las políticas de Milei, pero creo que no se hace demasiado hincapié en las soluciones más realistas, más efectivas para salir de los problemas. O sea, yo ya hice un vídeo de 45 minutos en mi canal de YouTube hablando sobre ello desde una distancia prudencial, ¿no? No me conozco todo lo que ocurre en Argentina, pero intuyo que las cosas pueden ir por ahí. Entonces, me interesa que pudiera recopilar al menos algunas líneas, ¿no? Sí, lo voy a ver, no lo vi, ese no lo vi tuyo, así que lo voy a buscar. Desde hace tiempo ya. A ver, sí, a ver, nosotros lo hemos planteado un poco en la campaña electoral, se ha planteado algunos lineamientos. A mí me parece, a ver, y para tratar de tasar puntos en común con Europa, a mí me parece, o por lo menos lo que yo admiro por también mi cercanía particular con lo que es Italia, Alemania, Japón, a mí me parece que la salida por las pymes es muy importante, me parece que tiene que haber un fortalecimiento y leyes que lo que hagan es incentivar a las pymes, dar crédito muy económico para las pymes, o sea, tiene que haber un boom de oferta, porque el problema de Argentina que tenemos en términos inflacionarios es justamente que son unas pocas empresas que determinan los precios. Y esto me parece que es muy perjudicial y que me parece que incluso no se le puede caer a esas empresas como las culpables de esto, sino que las empresas lo que tratan es de obtener el mayor beneficio con las reglas que le pone el Estado. Entonces, primero, desde el lado de la oferta, me parece que hay que cambiarla radicalmente en Argentina. Tiene que haber unos incentivos, tiene que haber una plata dulce fenomenal para, si tú quieres invertir, que puedas invertir y que puedas ofrecer la mayor cantidad de bienes en las distintas cantidades de rubros que vos puedas. Sobre todo haciendo foco en los bienes que vos puedas ser muy competitivo internacionalmente. De nuevo, para generar los dólares, exportar y generar los dólares necesarios para que no te genere este estrangulamiento que se va dando en Argentina cada cierta cantidad de tiempo, que cada vez es más recurrente, que es esta falta de dólares, que te obliga a entrar en endeudamiento. Vos sabés que Argentina es el mayor deudor, por ejemplo, con el FMI del mundo. Entonces, a mí me parece que la salida tiene que estar por generar dólares y por un Estado, y fíjate acá, quizás voy a decir algo un poco polémico, un Estado también al servicio, sobre todo al servicio, que me parece que es un poco la clave de algunos países que han logrado progresar en estos últimos años, al servicio del capital en ese sentido, de ese capital, de ese tipo de capital, del capital de pymes, que sobre todo exportadoras. Y sí, y ahí digo, para tratar de llegar también a una síntesis de estas experiencias que hemos tenido, y sí, quizás en Argentina siempre se ha dado esta discusión entre proteccionismo y liberar todo, entonces nosotros oscilamos entre que protegemos toda la industria o que liberalizamos todo y se destruye toda la industria, ¿no? Esto pasó con Menem,
Y ahora estimamos que va a pasar con Milei. Todavía no lo puedo hacer del todo porque no tiene la cantidad de dólares, pero estimamos que va a ir hacia eso. Entonces, lo que yo creo ahí es que sí hay que ponerse de acuerdo, por eso es importante la coordinación de todos los principales partidos políticos, en qué bienes sí liberalizamos la economía. ¿Estamos? No sé, te pongo un ejemplo y no es que quiero que ese sector se liberalice, sino que hay que estudiarlo mucho más desde ya y hay que estudiarlo en el contexto en el cual asumís el gobierno, a ver cuáles son las potencialidades que tenés. Pero vos podrías decir, como ocurre en Chile, el sector automotriz lo dejo totalmente liberado. ¿Por qué? Para que tengan vehículos más baratos la población y bueno, y me olvido del sector automotriz. Y digo, no voy a producir automóviles. Yo sé que en Europa suena una herejía esto, quizás. No. Entiendo lo que dices. Pero quiero decir, podés decir, bueno, este sector lo liberalizo, pero este sector me voy a hacer bueno, lo voy a proteger, pero yo te protejo en función de que vos produzcas a estos niveles de precios, pagues, generes estos bienes, ¿no? Y coordinar y planificar no es mala palabra, es lo que hace hasta Singapur, que eso también da para otra charla. Si querés otro día hacemos una charla sobre el índice de libertad económica, yo tengo bastante contenido. Sí, sobre ese mito. Claro, sobre ese mito. Pero digo, Singapur, que es el primero de ellos, tiene un estado que planifica. Estamos en China, bueno. Y empresas públicas súper potentes. Claro. Como en aerolínea, una de bandera. Fíjate lo que quiere privatizar o quería privatizar Milei, ¿no? Claro. Allí lo tienen en Singapur, la número 1 del mundo. Exacto, sí. Entonces, en definitiva, me parece que eso, lo que hay que hacer es ya que estamos en un sistema capitalista, es justamente jugar las cartas del sistema capitalista fortaleciendo tu oferta. A mí me parece que si vos tenés una oferta de pymes bien diversificada y exportadora, después resolvés los problemas. Porque el problema del empleo, vas a tener siempre las que más demandan empleo son las pymes, o sea, vas a tener una mayor demanda de empleo, por ende, si tenés una mayor tasa de ocupación, vas a tener un mayor salario. O sea, que a mí me parece que hay que empezar por ahí. Y en Argentina siempre empezamos con los parches, ¿no? Entonces empezamos con, bueno, hagamos, que no me parece mal, digo, quiero decir, obviamente, si yo no tengo el lado de la oferta resuelto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hago planes sociales para que justamente la gente tenga algo de ingreso y pueda subsistir, lo cual me parece bien, digo no estoy hablando en contra de los planes sociales, lo que pasa es que no me parece una solución de fondo. Entonces, en Argentina siempre se ha tratado de esquivar esta solución de fondo por el lado de realmente generar mayor cantidad de emprendimientos. Y me parece que eso es lo que nos puede distinguir, siempre con las limitaciones que tenemos. Estamos en Latinoamérica y yo estoy recorriendo toda Latinoamérica y todas las problemáticas que hablo con todos los economistas son lo mismo. Mirá, la economía está concentrada, mirá, hay mucho nivel de informalidad. Ténganse en cuenta, de eso se habla poco. La informalidad laboral es justamente lo que quieren los libertarios, porque ahí no hay reglas. Claro. Sin embargo, estamos con que la informalidad de los salarios en toda Latinoamérica informales son más bajos que los formales, lógicamente. Entonces, ¿a qué nos quieren llevar? A salarios más bajos, porque en definitiva esa es la demostración de hacia dónde vamos. Entonces, me parece que Argentina está inmerso también en una economía, y también hay que decirlo, la ubicación geográfica también incide, ¿no? O sea, justamente no es lo mismo estar en Europa. En Europa te puedes dar el lujo de quizás no hacer las cosas tan bien, pero tenés una red de comercio muy grande y muy cercana. En Argentina eso es más complejo. Traer un contenedor de Europa te cuesta entre $1.500 y $2.000 un contenedor. O sea, son costos que se van incrementando y que allá eso es algo mucho más sencillo. Digo, te tiro estos alineamientos. Sí, está muy bien. De hecho, relacionado con esto último, tengo un colega argentino que dice que a Argentina, si vas a Argentina es porque quieres ir allí, no vas de paso, como está ahí en la punta del planeta, pues en realidad solamente vas si quieres ir allí, no si vas de paso. Y relacionado con los temas que has dicho, o sea, yo en general estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que si tuviese que añadir algo, pues añadiría que hay que combatir esa concentración empresarial que hay en muchísimos sectores de Argentina. Eso lo veo con los datos, claro, no lo he visto allí de primera mano, pero sí que hay un montón de sectores que están absolutamente concentrados por muy poquitas empresas y eso les da un poder de mercado tremendo para poder elevar el precio cuando tengan algún shock de oferta o cuando les dé la gana elevar los precios, o cuando haya una depreciación de la moneda frente al dólar, pues bueno, aumentan los precios y ellos se mantienen o incluso aumentan su margen de beneficio a costa de generar tensiones inflacionistas, porque sí, la ortodoxia económica siempre nos dice la inflación se provoca por creación de dinero o por los salarios, pero nunca nos dicen que se genera también por beneficio, y esto es algo que hemos visto clarísimamente con los cuellos de botella tras la pandemia, en esta crisis inflacionaria a partir del año 2020.
2021, ¿no? Que las empresas han aumentado los precios porque se les aumentaba el coste de producción por los cuellos de botella, pero luego fueron un poquito más allá en un montón de sectores que se lo pudieron permitir, ¿no? Entonces, de eso nunca se habla, desgraciadamente. Creo sí, que... de ahí yo le agrego algo más. De ahí, yo en realidad no lo tomo como un creador, la concentración económica no la tomo como una creadora de inflación, sino que creo que es una aceleradora. O sea, en procesos en los cuales se genera inflación, en Argentina hay estudios, Martín Short lo ha estudiado en profundidad, que las ramas altamente concentradas siempre han ajustado más los precios que la inflación general. Perdón, era una acotación. Sí. No, pero es perfecto, porque está mejor definido decir que es una aceleración. Al fin y al cabo, la raíz del problema está en otro lado, o el detonante de la inflación está en otro lado, pero luego esto lo que hace es intensificarlo mucho más. Empresas con poder de mercado que dicen, yo aumento los precios un poquito más y salgo bien parado, ¿no? Y el resto que se coma aquí los costes. De hecho, es que eso es fundamental porque en economías con mucha más competencia, y esto son tesis de Adam Smith, o sea que no estamos remontándonos a Karl Marx ni a otros economistas post-keynesianos y tal, no, es que es algo que se sabe muy bien, que es en sectores y en economías con alta competencia entre agentes económicos, es más difícil que puedan aumentar los precios. Podrán hacerlo porque nunca va a haber un mercado perfectamente competitivo. Eso es simplemente una entelequia, ¿no? Pero, oye, ese es uno de los principales problemas que tiene Argentina y otros muchos países que tiene que ver con unas inercias de colonización y imperialismo por parte de economías centrales del mundo, ¿no? Evidentemente, pero eso hay que meterle mano sin ninguna duda. Y luego otro tema, hay que reducir la capacidad económica y el ahorro de la élite financiera y económica. O sea, yo es que creo que eso ya no es un acelerador de la inflación, sino que es un generador de inflación. Si estamos diciendo que en economía, en Argentina, por su propia idiosincrasia, la gente tiende rápidamente a irse al dólar, pues tú lo que tienes que hacer es que la gente a la que le sobra el dinero no le sobre tanto dinero, para que no puedan inmediatamente irse al dólar y depreciar tantísimo la moneda local. Entonces, eso se puede, no sé, plasmar de mil formas diferentes. Aumento de impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, de mil y otra forma, patrimonio, renta, lo que sea. Ahí podemos llegar a un punto en común, entonces. Si le cobrás justamente a esos sectores, puedes tener superávit. Pero la diferencia está en que a lo mejor logras superávit, pero no sería el objetivo. No sería el objetivo. Y además, acorde a los planteamientos teóricos que yo utilizo, es imposible llegar al superávit así, ¿no? Pero bueno, esto, como bien dice, es debatible. Entonces, creo que eso habría que hacerlo por un lado y luego por otro, que yo ya no sé hasta qué punto aquí estaremos de acuerdo o no, los tipos de interés deberían bajar. No digo de la noche a la mañana, porque si lo haces muy rápido, evidentemente se te va a producir una fuga hacia el dólar. Ahí lo que tenés es eso, el dólar pelea contra la tasa de interés. Entonces, ¿cómo hacer para bajar la tasa de interés sin que se te vaya el dólar cuando fíjate, el dólar? Desde la teoría monetaria moderna siempre hemos dicho, hay que ir reduciendo el tipo de interés porque al fin y al cabo eso lo que hace es que el Estado esté pagando mucho más intereses a la gente en pesos que van a convertir en dólares y van a acelerar la inflación de la que estábamos hablando, ¿no? Inflación importada a través de la devaluación de la moneda. Entonces, intenta que desde el Estado no pagues tanto dinero porque eso es déficit público, pero no es a cualquier tipo de persona, es a la gente que ya tiene dinero ahorrado y por lo tanto son las capas más acaudaladas de la población, las que les sobra el dinero, no saben qué hacer con él, lo invierten en deuda pública y luego cuando vuelven a recibir un montón de ingresos por intereses, lo vuelven a convertir. Entonces, y además Milei nos ha dado el ejemplo empírico de que se puede ir reduciendo los tipos de interés sin necesidad de que la gente se vaya masivamente al dólar. Es verdad que hay que tener cuidado porque estamos viendo que recientemente se le ha devaluado el peso por culpa probablemente de esto, no lo sé, pero probablemente de esto, pero si tú lo logras ir bajando poco a poco los tipos de interés, es menos dinero que vas a estar inyectando en la economía a gente que ya tiene mucho dinero y que lo va a cambiar por dólares, ¿no? Y seguramente habría muchos más elementos y más políticas que señalar, pero yo creo que más o menos en los trazos así gruesos estamos... Mirá, con respecto a eso te quería agregar algo más, que acá en Argentina se ha hecho un intento, pero no ha sido exitoso, que es justamente el de ahorrar y lo que hacían era que esté vinculado al valor del metro cuadrado de las propiedades. Lo cual eso me parece una forma de salir por arriba de este problema, ¿no? Que es decir, bueno, porque en definitiva la gente cuando ahorra en dólares, ¿en qué está pensando? En que justamente no se le desintegren no se le deprecien los ahorros. Entonces, en definitiva, también hay que, y eso es lo que yo también le critico mucho a Milei, que es la falta de creatividad para encontrar soluciones, ¿no? Eso podría ser una salida creativa. Bueno, si yo te aseguro que estás comprando un metro cuadrado de
de determinadas propiedades, bueno, en definitiva, quizás sientas que está respaldado tu ahorro. Muy interesante eso, sí. Entonces, o incluso vincularla a la inflación, ya sé que eso es muy delicado, pero no sería tampoco una mala medida a medio y largo plazo. Fijo suba. Sí, sé que existen, incluso Milei lo ha fortalecido, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, lo que pasa es, bueno, es acorde a la inflación pasada, es el promedio de los 2 meses anteriores a la inflación del mes en el que estás. ¿En serio? Ha sido un boom, pero lo han limitado. No es que podés comprar, ahora si no recuerdo mal, creo que son 5 millones de pesos por persona. Entonces, eso hace que 5 millones de pesos son que $4.000 aproximadamente. Vale. Entonces, quiero decir, eso es el límite que tenés por persona que puedes invertir en uvas. O sea, vale. Y déjame que comente ya una última cosa que se me ha olvidado, y es que lo que decía de, oye, al fin y al cabo estás diciendo, vamos a desarrollar nuestra economía, vamos a hacer que sea más productiva, se diversifique más, no esté concentrada en grandes empresas, sino que las pymes tengan más importancia, y eso se hace con política industrial. Eso es gasto público, eso es inversión pública, puede ser también incentivos fiscales y también puede ser límites a determinadas importaciones de productos y liberalismo liberalismo, librecambismo en otros. Y es que eso no es nuevo, no es que estemos aquí descubriendo el Mediterráneo, es que es lo que han hecho todas las economías que se han desarrollado a lo largo del mundo. Yo tengo ahora mismo una serie de vídeos en mi canal de YouTube en el que estoy repasando las experiencias exitosas de industrialización y todas han utilizado políticas muy elevadas de proteccionismo. Me estoy refiriendo al Reino Unido en su día, a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, a Suecia, a Corea del Sur, a Japón, actualmente China. Es decir, eso es, vamos desde el Estado a remangarnos y vamos a orientar la política hacia aquellos sectores que queremos fortalecer. Sí, a lo mejor es un sector privado, no hace falta que sea público, pero le vamos a dar muchas capacidades, muchos recursos desde lo público y luego nos lo vamos a cobrar. Luego nos lo vamos a cobrar a cambio de impuestos, a cambio de mayor productividad y mejores salarios. Y al fin y al cabo eso es la política industrial de toda la vida, la que ha funcionado y que es la que odian los libertarios, porque no tienen ni idea de economía, hay que decirlo. Ni idea de economía, ni idea de historia, repiten soflamas, repiten mantras, pero es algo que no tiene nada que ver con la realidad económica. Están hablando de, no sé, de una entelequia, ¿no? Ya, la economía ya ha sido desarrollada, la teoría económica ha sido desarrollada desde hace mucho tiempo, pero esta gente no ha querido leerla y se ha puesto a hablar aquí de unicornios, porque eso al fin y al cabo es lo que hacen los libertarios. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la política industrial es central y los países que han prosperado es porque han hecho foco ahí. Y justamente, a ver, la escuela austríaca tampoco funciona y yo lo digo un poco en el extremo. A mí me gusta un poco jugar también con eso, que es que la economía austríaca no ha funcionado, la teoría austríaca en general, y eso, la demostración de eso es que ni siquiera las grandes élites la han propuesto a lo largo y lo ancho del mundo. O sea que ni siquiera los mismos capitalistas. Entonces ahí es donde justamente uno ve que no cierra. Por eso creo también que a Milei no le va a ir bien porque, joder, al dañar tanto la economía, también está dañando los intereses de los poderosos y se le van a volver en contra en algún momento. Exacto. Así que bueno, igual este es el primer encuentro, la primera vez, después te tengo que llevar, mira, acá te muestro el libro, te lo voy a llevar presencialmente seguro ahí. Genial, ya lo he ojeado. Bien, sí, claro, te pasé el PDF para que lo vayas viendo. Así que está muy bien, muy recomendable. Bueno, gracias. Bueno, y en definitiva, para darle un cierre, también desde ya, supongo que lo vamos a publicar en los 2 canales, así que desde ya pueden seguirlo a Eduardo Garzón, todos, que realmente tiene un contenido, aparte te digo, muy didáctico y está bueno que puedas ir viendo con los cuadros en pantalla, cosa que yo tengo que ampliar esa técnica. Y con respecto a poner los cuadros en pantalla y marcando, yo soy más de hablar directo en cámara y aparte hay que cambiar un poco para que también la gente no se aburra. Así que es muy bueno. También te digo que luego hay mucha gente que lo escucha en podcast, o sea, claro. Y luego no ven los gráficos, pero bueno. De hecho, he escuchado eso, que la mayoría de los videos de YouTube se terminan escuchando y no... Al menos está ahí, por si quieren ir a un gráfico en particular, al menos está ahí. Está muy bien, así que bueno, muchas gracias, Eduardo. Nada, gracias a ti, ha sido un placer, de verdad, y espero que sea el primero de varios. Sí, así que bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.